Noches. Buenas noches, ¿se me logra escuchar? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, te podemos escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bien. Bueno, ya hemos ido compartiendo algunas clases. De mi parte, bueno, me presento nuevamente. Soy el doctor Jonathan Gustavo Chochoa Almerco, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, eh, médico auditor, y actualmente tengo una maestría en Gerencia en Servicios de la Salud, ¿no? Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ahorita estamos con el curso, nosotros estamos en CONFIEP. Y el tema de hoy es muy importante, ¿no? Este curso de paramédicos, que si bien es cierto, son un brazo derecho, un brazo indispensable en el desarrollo de la actividad sanitaria, ¿no? Y el primer apoyo y el primer soporte. En muchas ocasiones el personal, el paramédico, debe cumplir múltiples labores. Dentro de ellas incluso se encarga, ¿no? El poder tener una licencia de conducir cuando trabajan en las minas, que es muy diferente a la de la que es mm, en el Ministerio de Transportes, ¿no? Que el famoso RITRA, si no me dejarán, no me equivoco ahí. Eh, Vamos a ir desarrollando este tema y para lo cual vamos a mencionar qué es, a ver, ¿qué es un paramédico? ¿Quién es un paramédico? Paramédico es la persona que se encarga de la atención de pacientes, ¿no? Que se encuentra preparado para brindar atención ante emergencias y urgencias, sobre todo en la etapa prehospitalaria, ¿no? Donde juega un rol importante el aplicar los conocimientos básicos que tiene y en muchas ocasiones nos han ayudado a resolver y resuelven situaciones. Brindan las primeras atenciones al paciente y lo acompañan, ¿no? En la ambulancia hasta llegar a una clínica o un establecimiento de salud cercano, ¿no? Es importantísimo, muchos de los paramédicos trabajan en las minas, en empresas privadas, en el sector público también, y están siempre alertas y siempre pendientes, ¿no? Debemos diferenciar qué es una urgencia de una emergencia, ¿no? Porque ahí justo nos dicen, bueno, la urgencia es toda acción, efecto indeseado, es es un problema fortuito, ¿no? Que genera la atención del paciente de manera inmediata. Toda situación adversa, evento indeseado, situación no deseable que afecta, involucra o compromete la salud de las personas, pero requiere una atención inmediata. A diferencia de la emergencia, que igual no es una situación crítica, un evento adverso, que pone en peligro, en riesgo la vida del paciente y requiere una atención inmediata. Si ustedes notan la diferencia, nada más vamos en este punto, que mientras la urgencia es mediata, la emergencia es inmediata. Ejemplos, el paciente tiene una fractura expuesta de la pierna derecha, con pérdida profusa de sangrado, con lesión de nervios y vasos sanguíneos, requiere una atención inmediata. A diferencia que el paciente se haya caído jugando fútbol o haciendo alguna actividad deportiva, y se rompe o se deforma la clavícula. Sin embargo, no vemos que la clavícula, pues, si bien es cierto, está deformada, pero no está desplazada, no vemos rotura de piel, no vemos sangrado. Entonces, en ese momento, ahí vienen los ejemplos, ¿no? O si el paciente tiene estaba en el columpio, el niño se cae, se rompe la cabecita y vemos nada más rotura de cuero cabelludo, se le sutura, ¿no? Y ya el paciente eso. Pero es totalmente diferente a que un paciente venga por una mordedura de serpiente. La mordedura de serpiente vendría a ser una emergencia y una lesión, un corte a nivel de cuero cabelludo o de piel nada más, vendría a ser una urgencia, ¿no? Ahora, pero también debemos entender este punto. Una urgencia puede convertirse en una emergencia si nosotros la prolongamos en tiempo, ¿no?
Si bien es cierto, yo les puse el ejemplo de urgencia, que el paciente se rompe la clavícula, si bien es cierto, no está desplazada, sin embargo, el hombro al realizar movimientos bruscos se va deformando y si tú dejas mucho tiempo al paciente, nosotros no podemos ver que quizás al hacer una mala maniobra el paciente puede seccionar un vasito y se puede complicar, ¿no? El paciente con un mal movimiento mientras estamos priorizando a otro paciente, dejamos mucho tiempo y se puede convertir en una urgencia, ¿no? También nosotros debemos tener bien en claro qué son los primeros auxilios. El paramédico debe saber bien qué es un primer auxilio, ¿no? Es el cuidado, el, el soporte inmediato, que es casi siempre es temporal y va a ser necesario, ¿no? Que está brindando a la persona que ha sufrido el evento adverso, sea accidente, enfermedad, etcétera, hasta la llegada del médico o el personal adecuado, ¿no? En este caso el paramédico también va a resolver estas situaciones y trasladarlo hasta el hospital o clínica, ¿no? O sea, ¿qué es el primer auxilio? Es la primera ayuda, la primera atención. Es el primer soporte que va a brindar el paramédico o el médico, el personal de salud, para salvaguardar el bienestar del paciente, estabilizándolo hasta llegar a un establecimiento más cercano, ¿no? Sea público, sea privado. Eh, el primer respondiente, a qué se atribuye este término? ¿No? El primer respondiente, o sea, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado, ¿no? Puede ser o no un profesional de salud. En este caso, como en algún momento he mencionado, vamos a notar que un personal de salud puede llegar a bloquearse cuando está ante un accidente de tránsito, ante una, digamos, situación adversa, un aplastamiento de rocas, eh, 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 colisiones, deflagraciones, etcétera. Generalmente a veces el paciente, el personal de salud, por más entrenado que esté, hay gente que se bloquea. Y es común que la gente que por momentos, o sea, puede tener todos los conocimientos del mundo y ve una situación y queda en shock. Sin embargo, otras personas tienen la serenidad respectiva para poder afrontar este problema. Entonces, en este caso, ¿qué consiste? O sea, la clave del éxito está en manifestar, en tener la serenidad y la seguridad suficiente para resolver las situaciones indeseables. Y es más útil, como les mencionaba, mantener una actitud serena, una actitud expectante para poder resolver esta situación. Ya, entonces en ese sentido, el primer respondiente no necesariamente va a ser una persona, un personal de salud, sino aquella persona que tenga la capacidad suficiente para dominar la situación, para responder ante esto, porque puede ser una persona, puede ser un obrero, ¿no? Digamos, ha caído una roca, un derrumbe y ¡fum! Llama a seguridad, llega el personal de salud y se bloquea, ¿no? Quizás ese momento llega el paramédico o solo llega el médico, no sé, ¿no? Pero siempre en una unidad minera siempre hay dos o tres personales como mínimo. Y en un primer momento te puede quedar impresionado, ¿no? Pero si tú ves los de seguridad de otra persona, pueda responder mejor y dice, no, ¿sabes qué? Llamemos, hagamos esto, y como que no necesariamente va a ser un personal de salud. ¿Qué es el famoso SAMU? ¿No? SAMU ha cobrado una importancia vital, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que es el sistema de atención móvil de urgencias, ¿no? Que está conformado por paramédicos, médicos, enfermeras, y tiene la capacidad de brindar atención médico inmediata, eh, evitando así mayor efectos secundarios, ¿no? Sea ante un evento de desastre natural o situación de urgencia o emergencia. Como su mismo nombre lo dice, no es una atención móvil de urgencias, ¿no? Si bien es cierto, el personal, el paramédico, te pueda, digamos, establecer, llegar rápidamente al lugar de los hechos, brindar la primera atención, el primer soporte,
y estando ya ahí, se aparece una ambulancia, el SAMU con el personal, habrá cumplido su función al dejarlo al SAMU, ¿no? Que quizás, en teoría, el personal está más entrenado, pero no es así. Sabemos que un paramédico tiene la capacidad suficiente para poder responder situaciones de manera exitosa y de manera eficaz, ¿no? Por la misma experiencia, por la misma, los conocimientos que van adquiriendo y entrenándose, ¿no? Bien es cierto, más vale la teoría, la práctica es muy importante, ¿no? Hay mucho personal de salud que tiene bastante solo teoría, pero a veces el momento de la práctica, como que también se puede bloquear, pero también hay de todo, ¿no? Entonces siempre rescatar el valor del paramédico, que es una persona muy proactiva, muy preparada y capaz. Bueno, para pasar esta lámina debemos entender que no es lo mismo una urgencia que una emergencia, ¿no? Como hemos dicho, nada más la diferencia es que la emergencia es la respuesta, el resolver el problema debe ser de manera inmediata, ¿no? Rápida. Y la urgencia se puede resolver de manera mediata. Como vamos a notar, siempre nosotros, el paramédico debe estar expuesto y dominar qué son los accidentes, ¿no? ¿Qué es el accidente? Si bien es cierto, son sucesos no deseados, que no estaban en los planes, y que van a concluir o van a llegar a desencadenar un daño o una potencial lesión, ¿no? Se puede presentar en cualquier momento, pero para eso se debe estar preparado, ¿no? Y reaccionar de una manera adecuada ante ello. En realidad, nosotros deberíamos tomar un curso de paramédicos, incluso desde quizás acabar el colegio, ¿no? Porque realmente eso es muy vital, ¿no? ¿Qué saber hacer? Como ustedes pueden apreciar acá en estas 6 imágenes, mm, vemos la importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer en un paro cardíaco, ¿no? Como ya se ha ido mencionando en las actualizaciones que van haciendo de la Sociedad Americana de Cardiología, la AJA, ¿no? Va haciendo actualizaciones 2020, 2022, 2023, cada año se van actualizando, ¿no? Y van variando los parámetros y los criterios, pero siempre tienen en cuenta ellos por eslabones, ¿no? Que el primer eslabón y son siempre aclarando, ¿no? Que siempre nosotros vamos de un manejo prehospitalario y luego llegamos a un manejo hospitalario. La labor, el éxito del paramédico es partir y cumplir eficacia y cabalidad el manejo prehospitalario. Ahí vemos la maniobra, por ejemplo, al realizar el tema del paro cardíaco, generalmente, ¿no? Se hace 30 compresiones y 2 ventilaciones, por lo general, cuando el paciente es un paciente adulto, ¿no? Adulto es un paciente que está, que está con que por cierto tiene criterios, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un RCP a digamos, a un paciente que esté sano, que esté consciente o que esté inconsciente. Tiene sus criterios. El RCP se realiza a un paciente que está inconsciente, que el paciente está con una respuesta, una frecuencia respiratoria baja, un pulso débil. Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. Bueno, disculpe, es una emergencia, estamos en el hospital y justamente tocando el tema, ¿no? Ya, acaban de llevar un paciente con un ano imperforado, un niño de 3 años, no, digo, de 3 días de recién nacido, con un ano imperforado, bueno, ya. Entonces, como veíamos, ¿no? Recapitulando, el paramédico debe estar expuesto, el paramédico debe tener el conocimiento de estos temas.
del paro, es un paro cardíaco. Un paro cardíaco siempre se va a realizar un paciente que está inconsciente, que tenga la frecuencia cardíaca disminuida, que el paciente, las respiraciones son débiles. Ahora hay que saber diferenciar en qué escenario nos encontramos, ¿no? El paro cardíaco, por lo general, hay que descartar con la apertura de la boquita, ver si el paciente se ha asfixiado, si quizás tiene un cuerpo extraño en la boca, y eso le haya desencadenado y le haya llevado a que el paciente pierda la conciencia y se desplome, ¿no? Van a haber múltiples causas para encontrar o para ver que el paro cardíaco. Pero, como les mencionaba, ¿no? ¿Cómo se hace esta maniobra? La maniobra, ¿no? Como vemos, se hace, la mano se pone recta en 90 grados, eh, se entrecruzan las manitos. Generalmente son 30 compresiones y 2 ventilaciones en adultos. Y si, doctor, y si tenemos, eso es cuando tenés un reanimador. Doctor, ¿qué hacemos si tenemos dos reanimadores? ¿La frecuencia es la misma? Sí, igual se va a realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones, así haya un reanimador o dos reanimadores. Pero es muy diferente cuando nosotros realizamos el RCP a un paciente pediátrico. En un paciente pediátrico, si tú tienes un reanimador, realizas 30 compresiones y dos ventilaciones. Pero si hay dos reanimadores, cada reanimador hace 15 compresiones y dos ventilaciones. Y es diferente, ¿no? Pero, sin embargo, el tenor es el mismo, ¿no? En cuanto a la frecuencia, la intensidad. Doctor, ¿hasta cuántos centímetros yo puedo realizar la compresión? Generalmente en el adulto el esternón puede llegar hasta 4 o 5 centímetros de profundidad y más o menos debe realizarse 5 ciclos en 2 minutos. Sin embargo, en los niños no es igual. En los niños tú vas a hacer con los dedos, ¿no? Con los deditos, con el pulgar de cada dedo, y va a ser diferente, ¿no? Cuidando que se vaya a perforar el esternón y lleguemos a lesionar la pleura y formemos un neumotórax de tensión o complicaciones más indeseables, ¿no? Ahora, nosotros también vemos el tema del atragantamiento. El paramédico debe tener bien claro este tema, ¿no? ¿Qué hacer en un tema del atragantamiento? ¿No habrán escuchado la maniobra de Hemlich? ¿Qué pasa? El paciente está masticando, está feliz, está comiendo su parrilla, está comiendo carnecita, ¡plaj! Y agarra un trozo grande, ¡pum! Y se atora, ¿no? Se atraganta. Y ahí utilizamos la famosa maniobra de Hemlich. Esta maniobra consiste en 5 compresiones con la palma de la mano a nivel de la región interescapular en la espalda, a nivel de entre los dos omóplatos, 5 palmadas fuertes. Se pone, como pueden apreciar la imagen del superior, la del medio, donde vemos que un hombre le está abrazando a otro joven que está desplomado, y hace compresiones que van desde la apófisis sifoides, o sea, de la parte inferior del esternón hacia arriba, ¿no? Con tanta fuerza, y el paciente, el objetivo es que logre botar el objeto con el cual se ha atragantado, se ha aspirado, se ha asfixiado, ¿no? Luego vemos las hemorragias, que vamos a ver que existen de diversos tamaños, calibres. Y ahí, entonces, vemos en los cortes, en las heridas, que te van a generar hemorragias. Pueden ser cortes desde leves hasta cortes complejos, ¿no? Como acá yo veo algunos paramédicos que ya han estado, hemos ido compartiendo, ¿no? Conocen lo que es la moladora, diversos equipos, ¿no? Que pueden generar secciones hasta amputaciones. Y el escenario, el manejo va a ser diferente, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que te amputen el brazo, el antebrazo, a que, digamos, te hagas un pequeño corte, ¿no? Con un cuchillo, estás cortando una naranja, ¡plá! Te cortas, puedes haber agarrado alguna vena pequeñita, pero estás sangrando profusamente. Comprimes, llegas al establecimiento más cercano, te suturan, cauterizan y se acabó. Pero que es muy diferente el escenario, que hay una amputación, una sección. Si se amputa, se corta, y ahí es diferente porque quizás hasta puedes perder un shock hipovolémico y te mueres. Doctor, ya está ahí mismo, usted ya lo va. Ojalá no me da fuerte y claro. Ya, entonces,
cada herida, cada situación debe tener un contexto diferente, ¿no? Porque como estamos quedando, los escenarios son diferentes. Vamos a ver también que el paciente puede exponerse a fracturas, esguinces. ¿Qué es una fractura, no? Cuando hay una pérdida de solución de continuidad, vemos que el paciente, hay fracturas desplazadas, fracturas no desplazadas, fracturas operables y fracturas no operables, ¿no? Asimismo, vamos a los esguinces. ¿Qué son esguinces? Generalmente acá todo el mundo, aquí no le encanta el deporte, es más, nuestra selección, nuestros famosos futbolistas que nos están dejando en la última posición de la tabla en las eliminatorias, ¿no? Y constantemente vemos en la televisión o escuchamos, tal jugador se esguinzó el tobillo. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, los ligamentos, todo nuestro cuerpo está unido, está rodeado de ligamentos. Y esos ligamentos generalmente al hacer malas maniobras o malos movimientos o algún tipo de jugada especial o doblas de manera brusca el pie, se estira, se enlonga el ligamento y al final, ¿qué pasa? Se termina en algunos casos se puede romper y en algunos casos solamente se dilata. Y esa dilatación o elongación o estirar más como una liga, lo que todas las ligas le estiras mucho, se va a dilatar y luego en algún momento vuelve a su normalidad, pero tiene que pasar tiempo y duele. Las quemaduras que son de diversos tipos, ¿no? Pues de quemaduras químicas, por calor, por electricidad. Eh, Ahora, también encontramos emergencias ambientales, ¿no? Que vemos congelación, hipotermia, insolación, golpes de calor. Vemos situaciones indeseables, ¿no? Que incluso cosas previsibles que a veces ustedes están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos futbolistas que han muerto o están ahí en el Perú, por ejemplo, no han muerto, que están en pleno partido de fútbol en el Cusco o en África, no sé, están jugando y plan, y hay un golpe de calor intenso porque su corazón está latiendo a más de 100 latidos por minuto, ¿no? 120, 150, pueden llegar hasta 180 porque están, corren y sudan y encima el calor incesante, intenso, los puede descompensar y mucha gente ha fallecido, pero son pocos casos que se han ido dando, pero son tan dramáticos porque están a la vista de nosotros, ¿no? Y eso se debe generalmente a que no, al momento de realizar el examen físico o el examen médico que muchos de ustedes conocen porque están ahí trabajando en minas, están trabajando en áreas de salud ocupacional también, eh, deben pasan el famoso electrocardiograma, pasan diversos exámenes les toman plaquitas, examen auditivo, etc. Pero lo más importante, ¿qué pasa? Cuando se diagnostica una miocardiopatía hipertrófica, o sea, el corazón está fibrosado, y mucha gente ha fallecido, incluso jovencitos, ¿no? De 17, 20 años, asociado a golpes de calor, más el deporte y más patología cardíaca congénita que tienen, muchos han fallecido. Como nosotros podemos ver también, el paramédico debe manejar, debe conocer, son temas amplios, pero son temas que quizás son importantes que deben conocer, ¿no? Hay intoxicaciones por diversos órganos, por diversos agentes. Por ejemplo, intoxicación por alcohol. Hay gente que se va a las discotecas, se van se dan unas juergas y toman, a veces toman alcohol, pero ni siquiera toman el alcohol etílico, el que comúnmente tú encuentras en la cerveza, etcétera, ¿no? El vino, sino se toman el alcohol industrial, el alcohol metílico, que como consecuencia que te deja ceguera, a los pacientes les da lesiones en el nervio óptico, lesiones complejas, que son indeseables, ¿no? Que son prevenibles. El antídoto, ¿cuál es de ese alcohol metílico? Es pues darle el alcohol etílico, ¿no? O sea, le dan eso, creo que por galoneras, creo que te venden, creo eso que venden en las discotecas, el famoso cover que te daban antes, ese tipo de alcoholes, y que te generan lesiones oculares sobre todo. Tenemos intoxicación por medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el exceso de paracetamol. Por ejemplo, hay gente que se quiere matar. El paramédico puede llegar alertado, ¿no? Digamos, la familia llega a la casa y ve, de primer plano, ve que hay un blister de pastillas abiertas y es de paracetamol.
y dicen, uff, reporta al paramédico que debe saber que el paracetamol tiene como antídoto el N-acetilcisteína, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Cada medicamento, por ejemplo, las benzodiazepinas, cada medicamento va a tener sus antídotos. Y hay que tener, digamos, cautela, conocer qué es, y si no conoces en ese momento, te pones a buscar, ¿no? Pero la idea es indagar bien. Por ejemplo, esto acá es monóxido de carbono, al cual sí estamos expuestos y deben de conocer un poco como personal de salud. eh, Deben conocer bien este tema porque el monóxido de carbono, si bien es cierto, lo vamos a encontrar en la minería, en los autos, en los carros. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es muy diferente al CO2. El monóxido de carbono es el famoso CO y el dióxido de carbono es el CO2. El monóxido de carbono, cuando se mezcla en la sangre, desplaza el oxígeno, y al desplazar el oxígeno lo contamina, y al contaminarlo el paciente se intoxica. Y cuando se da este caso, le da la famosa muerte dulce o la famosa muerte que se ha dado caso, no sé si habrán escuchado en la televisión nacional, incluso un par de policías en Huancayo hace 4 años, 5 años creo que se fueron a una cochera, dejaron prendido el motor y en la combustión que estaba haciendo el motor del carro, se expandió lo que es el famoso CO, el monóxido de carbono. Y para colmo, pues como estaba haciendo frío, ¿qué hicieron los policías? Cierran. Ya, ya, ya. Y ahí, ¿qué pasó? Que el par de policías falleció, ¿no? Falleció, ¿por qué? Porque habían cerrado las ventanas, estaban haciendo frío y se habían puesto en una cochera, ¡plan! ¿Y qué llegó? Pasó las horas, pasó el tiempo y conforme pasó las horas, no aparecían en su unidad. ¿Y qué sucedió? Que los policías los encontraron durmiendo, pero no durmiendo, sino que los encontraron medio rosados. ¿Qué había pasado? Que se habían intoxicado. ¿Por qué? Porque habían cerrado las puertas, las ventanas, y el dióxido de carbono se apodera de la zona y fallecieron dos policías de manera, se podría decir, quizás podríamos decir tonta, no tonta, ¿no? Pero sí por desconocimiento, ¿no? Porque si digamos de conocer este aspecto, por lo menos hubieran podido evitarse. Ya. Ahora, vemos también los famosos envenenamientos. Y ahí, como les mencionaba, ahora, y así hay intoxicaciones que se van a dar y debemos de conocerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente va a las chacras, a las comunidades a realizar el sembrado, desinfección de los alimentos de lo que está produciendo, la intoxicación no solo es cuando el paciente va a ingerir, digamos, la sustancia, ¿no? ¿No? Que hay mucha gente que se toma órganos fosforados y que al final van a perder la vida. Los plaguicidas o pesticidas, al tener contacto vía respiratoria o tener contacto vía térmica con la piel, con sensación nauseosa, pueden llegar hasta convulsionar, ¿no? Y sin embargo, que brindamos la primera atención es darles antídotos, digamos, darles corticoides en muchos casos, le damos
dexametasona, incluso en casos extremos prednisona y vamos dándole incluso antihistamínicos, ¿no? Eso va a ser en función al grado que encontremos. Pero o sea, lo que quiero que entiendan es no solo es que el paciente debe ingerir tomarse el antídoto vía oral, sino también vía subcutánea, vía la piel y vía inhalatoria, ¿no? Ahora con el tema de envenenamientos, esto es muy también importante y delicado, ¿no? Porque al menos en la parte entramos acá que es fundamental la picadura de serpientes, ¿no? Serpientes que hay de diversos índoles. Diversos, son especies diferentes, ¿no? No es lo mismo que te pique una chuchuca, que te pique una fregona, es totalmente diferente. Así mismo, en la costa nos podemos ubicar con lo que son la picadura de alacrán. Başarıyor. ¿Dónde están? Bajando a visión que me expresa en Javier. Hace un año, ¿Qué la dicho? Dice. en dos partes del cuerpo y Estamos bien. Ah, excelente. Ah, pero ¿qué es su eso? audio. Excelente. ¿No me suena? ¿Por qué casarme con él? Ahí está. Ah, pero ¿qué están? Ay, ay. Provecho, provecho. Provecho. Ya. No les recomiendo, ¿ah? No les recomiendo. ¿Cómo eso controlar la clase? Les mencionaba de la estricnina, ¿no? Que este fármaco que se utiliza para sacrificar a los perros
es muy potente porque el paciente requiere de ventilación mecánica y el paciente requiere un manejo más especializado por UCI. Cuando nosotros vamos, normalmente, o sea, acudimos a una emergencia, muchas de estas emergencias no cuentan con UCI, ¿no? O sea, a veces cuando vamos a un centro de salud de una costa y cuando ustedes se encuentran alejados, se encuentran en las minas, en muchas ocasiones no van a ir a un hospital, a veces queda más lejos y queda solo rezar, es muy difícil. A diferencia de que un paciente se tome un, no sé, un campeón, un raticida, pues es fácil, ¿no? ¿Quién no tiene en la mano tropinas? Una ambulancia, generalmente, casi siempre lo vas a encontrar, protectores gástricos y demás. Eh, bueno, y también ya pues el personal de salud debe estar entrenado en manejo de emergencias médicas, ¿no? Que son casuales y comunes, como son la diabetes. Y cuando vemos diabetes vamos a hablar de dos puntos importantes, ¿no? Cuando hablamos de la cetoacidosis diabética y del coma hiperosmolar, ¿no? Cuando hablamos de cetoacidosis diabética encontramos la glucosa por valores encima de 500 unidades, ¿no? Y que el paciente generalmente va a estar con sueño, somnoliento, el paciente puede manifestar neuropatías también y va a tener compromiso incluso renal, ¿no? En la diuresis. Pero algo más complicado ya viene a ser el coma hiperosmolar, ¿no? El coma hiperosmolar es cuando ya la glucosa está bordeando por encima de los 500. En este caso el paciente ya va a estar, pues, va a estar en coma, va a estar inconsciente el paciente. Y cuando tú le sacas el hemoglucotés, ni siquiera te va a reconocer, te sale en high, que es una glucosa más de 500, ¿no? Entonces, en este caso, ya manejar esta situación, tenemos que utilizar electrolitos para ver medio interno y a la vez también insulina, ¿no? Echar mano de la escala móvil, el LPH, el DISPRO, tenemos que ver esto. En cuanto a la hipertensión arterial, pues hay dos ítems importantes, ¿no? El, hay la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, ¿no? Lo mismo que les decía, ¿no? ¿Qué se diferencia la urgencia de la emergencia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de hipertensión arterial, los valores normales, pues es, pues, según la nueva actualización de la guía americana, consideramos primero hipertensión arterial cuando es mayor de 140 sobre 90. Sin embargo, cuando hablamos de emergencia hipertensiva es cuando los valores están por encima de 180 sobre 110. Ahora, ¿cómo diferenciar una urgencia de una emergencia? Es cuando hay lesión de órgano diana. O sea, cuando encontramos órgano diana significa pues cuando está dañando algún tipo de órgano, no puede ser el pulmón, el riñón, el hígado, ¿no? O sea, aparte de que está hipertenso, el paciente está dañado. ¿Puedo bajar? Gracias. Ya, Víctor, no, chica. Gracias. Ahorita me siento, perdón, la mano. Yo, imagino que llegué de una emergencia. Ya, bueno. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, les decía, ¿en qué se diferencia la urgencia de la emergencia? Es cuando hay lesión de órgano diana. Cuando hablamos, o sea, ¿qué hacer ustedes? ¿Qué deben hacer? Por ejemplo, habrán escuchado el famoso captopril, han escuchado el famoso, la famosa furosemida. Entonces, cuando un paciente se encuentra en un estado de emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, tiene que echar mano de estos medicamentos. Por ejemplo, la clásica, ¿no? Ustedes se encuentran en altura y ven un paciente que está con la presión elevada, ¿qué es lo que hacen? La vieja confiable les dice, ¿no? Señores, darle captopril vía sublingual. Y todos agarran eso, ¿no? Y le dan captopril vía sublingual. Y el paciente mejora, ¿no? Si está una presión arterial de 160 sobre, sobre 100, va a bajar, ¿no? Pero ¿qué haces cuando la presión arterial está en 180 sobre 110? Le das, ¿y qué te dicen? No, doctor, ya le di captopril, le di una ampolla, le di una sublingual, no baja. Le estoy poniendo una segunda pastilla de captopril sublingual. Doctor, me ha bajado a 170 sobre 100, no ha bajado mucho. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? En muchas ocasiones nosotros logramos colocar furosemida, ¿no? Hacemos que vía un diurético, lo asociamos al IECA, que es el captopril, y asimismo
vamos monitorizando cómo va la función, ¿no? Entonces, en esos casos, y va bajando la presión arterial, va bajando, se va estabilizando y ya tenemos que tener la pericia respectiva. Por eso siempre a la mano ustedes con su captopril, siempre deben tener para diabetes, utilizamos la metformina, la glibenclamida. También nosotros debemos tener en cuenta que nos estamos encontrando frente a lo que es los famosos accidentes cerebrovasculares, o lo que también llamamos el ACV o SB, stroke, ¿no? Hay dos tipos, hay enfermedad cerebrovascular hemorrágica y la isquémica, o sea, lo que comúnmente ustedes le llaman el derrame cerebral. Eh, si bien es cierto, a causa de qué se debe, doctor, una enfermedad cerebrovascular, pues esta se va a deber en su mayoría, es de dos tipos, hemorrágico e isquémico. El isquémico quiere decir que el paciente, si bien es cierto, les doy un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros de niños, cuando hablo con mis pacientes, ¿no? Todos, imagínate, te compras una manguera y cuando tú abres el caño, pues el agua va a salir corriendo, discurre, ¿no? El agua que liberas del caño es el mismo que tú estás, el agua que ingresa es el mismo que sale cuando está nueva, cuando está en condiciones óptimas, una manguerita nueva. Pero esa manguera, imagínate tú usarla por 20, 30, 40, 50 años, utilizando la misma manguera. No va a ser del mismo volumen que sale al que ingresa, no va a ser igual. Definitivamente por el paso de los años, por la ingesta que tenemos, por la dieta que tenemos, esa manguera puede llenarse de sarro. Es más, capaz en algún momento se va a obstruir, va a tener inconvenientes. Es similar nuestras arterias, nuestras venas. Va a depender mucho si tú llevas una vida sana, una vida adecuada, saludable, pues la sangre que tienes, los vasos que tienes van a mantenerse bien. Pero sin embargo, si tu dieta pues es rica en grasa, encima tú digamos te vas a comer un pollo a la brasa y siempre en vez de, pides tu pollito a la brasa con tu Coca-Cola pero bien helada o digamos con bebidas muy frías, vas a entender de que a la larga, o sea, de manera, con el pasar de los años se van a formar los famosos ateromas, placas de ateroma y en algún momento, por diversos mecanismos, por caídas, golpes o a veces, esto nos va a conllevar a generar hipertensión arterial por diversos factores. Y al producirse la famosa hipertensión arterial y con los, ¿cómo se llama? Con las gotas de grasa, de ateroma, estas pueden llegar a desprenderse en algún momento de las arterias. ¿Qué va a hacer? Que al desprenderse, pueden llegar a enclavarse a nivel del cerebro, pueden llegar a enclavarse a nivel del corazoncito y nos dan los famosos infartos. Y de ahí vienen los famosos infartos. ¿Qué es un infarto? Es cuando una pequeña porción de ateroma generalmente obstruye el pasaje, el flujo de continuidad, no sé, puede ser de una arteria o de una vena, ¿no? Es normal que esté pasando cierta cantidad, cierto volumen de sangre por la arteria, no sé, ponte la arteria carótida interna, por ejemplo, y si tú lo obstruyes, va a pasar menos sangre. ¿Y quién se perjudica? Por ejemplo, el cerebro, ¿no? Y si tú agarras una arteria del cerebrito, la arteria meningia media, por ejemplo, no sé, ¡plum! Y se desprende un trombo, un ateroma, viaja y se queda como un taponcito, como una bolita, obstruye y va a infartar, va a hacer que se muera ciertas partes del cerebro. Y al morirse ciertas partes del cerebro, o sea, infartarse, el paciente, pues es común y clásico, ¿no? Que el paciente deje de mover ciertos brazos, o sea, dice, no, se murió el cuerpo derecho, se murió mi cuerpo izquierdo, el paciente ya no puede desplazar la mano izquierda, el pie derecho, y la cara también se le ha adormecido, plan, ya no le responde. Y eso es de dominancia contralateral, ¿no? Entonces, con esto se invita a que cuando ustedes, como paramédico, está revisando un paciente, ¿no? Y de momento a otro tú ves que, señor, levanta el brazo derecho, lo levanta. Señor, levanta el brazo izquierdo, no puede, a las justas. Levanta el pie derecho, lo levanta. Levanta el pie izquierdo, no puede. ¿Qué ves? Sospechas, no, el paciente no puede desplazar el miembro superior izquierdo, no puede desplazar el miembro inferior izquierdo, el derecho está perfecto. Ah, ya. Uh, en algún momento el doctor mencionó que el paciente podría estar
estar sujeto o predispuesto a una enfermedad cerebrovascular. Y automáticamente, plan, cuando haces tu reporte, ¿no? Le entregas al hospital, sabes que el paciente tiene tal clínica, y incluso si tú avisas a lo que siente tu paciente, lo que tiene tu paciente, antes de llegar a tu llegada al hospital, ya estás haciendo algo bueno, ¿no? Porque el tratamiento para este caso, hay que entender, ¿no? Uno sí es hay muchos tratamientos, ¿no? Que hacen la famosa fibrinólisis, ¿no? Que utilizan sustancias como el Alteplas, Tecnecteplas, pero tiene ciertos criterios y parámetros, ¿no? Cuando son infartos y pueden destruir la plaquita, ¿no? Lo correcto es que a veces si es un infarto agudo de miocardio o si se está dando obstrucción por placas, hay una famosa angioplastía. Esta angioplastía que es muy buenísima, que ingresan como si fuera un catéter que ingresa, quita el ateroma, la placa, ¡fum! La saca y el corazón vuelve a perfundir normal y no pasó nada. Pero si no se pudiese hacer o no se lograse hacer en ese momento, pues entonces nosotros tendremos que utilizar, digamos, los famosos fibrinolíticos, que es el Alteplas, Tecnecteplas, ¿no? Son cosas que nos ayudan y son muy buenísimas. Asimismo, hablaremos de bueno, las convulsiones, ¿no? Que el paciente, a veces estas convulsiones van a darse, ¿por qué? Porque generalmente una de las causas comunes de convulsión es la fiebre. Y por el mal manejo de la fiebre, o porque no le llevan al centro de salud hospital, o digamos, o también porque desconocimiento, ¿no? En este caso vemos constantemente a nivel de los centros de salud. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que están con diarrea, muchos niños que están con faringitis, o personas adultas también, pero generalmente el énfasis nosotros le damos en los niños, en los menores. ¿Por qué? Porque el desarrollar estas fiebres no controladas y convulsiones a corta edad, a la larga te desarrolla focos epileptógenos. Y cuando ya eres adulto, si tú dices, no, oye, yo de la nada, ¿no? Estoy estresado y empiezo a convulsionar, por no sé, estás en un examen de la universidad muy importante, o estás acabando la carrera y vas a dar un examen importantísimo, pero estás ante una situación muy compleja. Wow, no, por favor. Una situación compleja, a veces nos sobreexpone a desarrollar, digamos, esfuerzos mentales muy fuertes, y el paciente debuta, ¿no? Y empieza a convulsionar. Y uno se explica, y el neurólogo y el personal, el médico que te va a atender, dice, pero aguanta. Y el mismo paciente, al hacer el interrogatorio, mira, usted ha convulsionado y estaba ahí como que inconsciente y estaba temblando, incluso hasta casi se mordió la lengua y empezó a sangrar y wow, lo llevamos al hospital. Eso te puede pasar a un obrero que está sometido, no sé, a la exigencia de su patrón, del capataz, del supervisor, del ingeniero, que le dice, no, ¿sabes qué? Me cumples de tal, tu avance debe ser tal, que si no te pongo una sanción, no sé, y el trabajador puede llegar a convulsionar, y uno cuando indaga dice, ¿pero por qué? Generalmente viene la causa es esta, pues, ¿no? Que de pequeño generalmente han tenido cuadros febriles no controlados, han tenido accidentes, caídas, etcétera, y ya, pues. Ahora, ¿cómo manejamos estas convulsiones? Generalmente nosotros vamos a darles diazepam en ampollitas. Vienen ampollas de 2 miligramos. Agarras y una forma de ayudarlos es que el paciente, para evitar y que esté convulsionando, y ahí, plum, agarras una ampollita intramuscular, ¿no? El paciente va a calmar, va a ceder y te va a ayudar a que, estabilizándose un poco, tú puedas ampliar el estudio y brindarle brindar el manejo más adecuado para el paciente. Asimismo, pues esto del asma es clásico, casi hay mucha gente en el Perú que tiene asma y siempre andan con el famoso salbutamol, ¿no? Habrán escuchado el salbutamol, que les ayuda a los pacientes, que es un, que es un ¿Y por qué no te beta- pones mejor beta- los audífonos? No se escucha bien. betagonista. Sí, el audio se escucha. El audio. Ahí, Se escucha bien, doctor. eh, ya. Entonces, como les mencionaba, en cuanto al asma, muchachos, queridos alumnos, vamos a notar que nosotros no estamos exentos de tener pacientes, manejar pacientes asmáticos. No solo hay pacientes asmáticos en la costa o en la selva.
también tenemos pacientes en la sierra y eso es lo más difícil a veces de manejar. ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice? No, ¿qué es el asma? El asma es una respuesta de hiperreactividad bronquial donde se cierran las vías respiratorias, los alvéolos se van llenando, no es que se cierren, sino que los alvéolos se llenan de líquido. Lo normal es que el alvéolo, que es como un arco de globos que tú te imaginas, están llenos de aire. Pero si tú esos alvéolos, esos globitos, tú lo llenas de agua, de líquido, en vez de hacer su proceso de eh, he- hematosis, o sea, intercambio gaseoso, donde cambias gas por gas, si el alvéolo está lleno de líquido, ¿qué va a intercambiar? Es muy difícil. Y ahí se desarrolla la hiperreactividad bronquial y desarrollamos el asma. Entonces, en ese sentido, ¿qué te indican, no? Generalmente estás en la costa y te dicen, ¿sabes qué? Usted es asmático, tiene el asma, no sé, desencadenado por los ácaros, por el polen, por la humedad, etcétera. ¿Y qué te indican? Vete a la sierra. Y mucha gente se sana. Mucha gente va de la selva, se va a la sierra y se sana. Mucha gente se va de la costa, se va a la sierra y se sana. Por eso que incluso a Jauja, no sé si conocen muchos de ustedes la ciudad de Jauja, mucha gente se iba a Jauja, e incluso hicieron una obra, no sé si alguien conoce de literatura y escribieron una obra, La ciudad de los tísicos. Tísicos, habían incluso el asma y también hablaban mucho del TBC, muchas cosas, ¿no? Pero mucha gente que se va a ir a la sierra se ha sanado. Pero también es más triste que estando en la sierra también te da asma. Y es más difícil de manejar porque si el paciente está en la sierra y tiene asma, ¿y a dónde lo vas a mandar? ¿A la costa, a la selva? Es un poco difícil, ¿no? Ahora, como les digo, el asma se desencadena por miles de factores: la humedad, polvo, frío, a los, al polen, a los ácaros, etcétera. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué manejar? El paramédico, ¿qué debe tener siempre al alcance en su maletín? Debe tener el famoso salbutamol. Con el famoso salbutamol, con dos PAF, lo óptimo, lo más sencillo que tenemos es PAF, como disparos, como inhaladores. Disparas y el paciente va a reponerse, la hiperreactividad bronquial va a remitir y el paciente va a respirar normal. Que es lo óptimo, que tenga una aerocámara o que lo hagas nebulizaciones si tuvieras en tu centro de salud, ¿no? Pero son ¿no? Parte de los temas que ustedes deben conocer y deben tener a la mano, ¿no? El alcance respectivo. Otro también debemos nosotros tener bien este punto, ¿no? No intentemos hacer más de lo que nos corresponde, ¿no? Si bien es cierto, cada persona, yo soy siempre de la idea, ¿no? Que la práctica es muy importante. La cancha, en la teoría tú ves muchas cosas, pero en la cancha es donde se ven a los gallos, como dicen, ¿no? Y a veces algunas cosas no coinciden, otras sí, pero y se valora mucho. Y yo valoro mucho el personal paramédico porque tiene mucha habilidad, mucha astucia, mucha energía, ¿no? Sin embargo, vamos a notar que también siempre acompañarnos de la parte teórica, que eso nos va a ayudar bastante. Por eso que no intentemos hacer más. Si uno conoce o no está capacitado, pues normal, ¿no? Hágalo, ¿no? Y ayudemos. Pero dentro de las cosas que tengamos y estemos yendo, siempre acompañado de la práctica y también de la teoría, ¿no? Que eso nos va a hacer buenos maestros. ¿Vale? Ahora vamos a hablar. Sí, sí, centro, centro, centro. Ya, ahora vamos a hablar de la cadena de supervivencia. Justo este tema es lo que les mencionaba, ¿no? Este tema es de la cadena de supervivencia de la famosa RCP. Estamos desarrollando este tema, ¿no? Que es muy, 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 muy bonito, e interesante, ¿no? Este tema, si nosotros notamos, le corresponde al famoso, al hacer del RCP, que siempre esto va renovando, está en constante actualización. Es más, yo les diría del tema de hipertensión arterial, del tema RCP, cada año hay un concurso, hay una competencia a nivel de sociedades. Por ejemplo, vamos a notar que la Sociedad Americana de Cardiología compite con la Sociedad Canadiense, con la Asociación Americana, o sea, van cambiando, ¿no? O sea, y bajo ese parámetro, cada año van sacando, de tiempo en tiempo van sacando valores diferentes.
por ejemplo, la nueva actualización está que la presión arterial, como les menciono, ¿no? Está, si tú consideras que la presión arterial está más de 140 sobre 110, sobre 90, en dos tomas, en dos tomas, como veíamos, ¿no? O sea, este tema quizás es importante que ustedes lo noten porque te decía, ahora te dicen que la presión arterial más de 140 sobre 90 es hipertensión arterial. Hipertensión arterial tipo 1. Si la presión arterial está más de 160 sobre 110, estamos hablando de una hipertensión arterial tipo 2. Y cuando tú catalogas y vas modificando, hasta el tratamiento va variando, ¿no? El esquema terapéutico varía. Si es una hipertensión arterial tipo 1, ya tú empiezas a utilizar, no sé, enalapril, digamos, YECA, SARA-2, etcétera, ¿no? Si es una hipertensión arterial grado 2, ya vas modificando. Pero ¿por qué les toco este tema? Quizás, o sea, y quizás me desvío un poco, ¿no? Pero es importante que ustedes lo conozcan para que ustedes, invitarlos a leer y a descubrir más, ¿no? Porque hace 3 años, 2 años, habían hecho una nueva modificación donde ya no consideraban la presión arterial más de 140 sobre 90, sino te decían, paciente hipertenso es aquella persona que la presión arterial es más de 130 sobre 90. Y consideraban prehipertensión arterial cuando estabas de 120 hasta 130. Y de 130 sobre 90 hasta 140 estaban catalogándolo como hipertensión arterial tipo 1. Pero te estoy hablando hace la guía de hace 2 años. Y paran jugando, ¿no? Y paran cambiando, ¿no? Ahora volvieron a la sociedad americana nuevamente, o sea, la AJA cambia, ¿no? Ahora nuevamente su parámetro, bien claro. Hipertensión arterial, toda aquella persona paciente cuya presión arterial esté más de 140 sobre 90, clarísimo. Es lo más actual. Entonces, y así van jugando, ¿no? Y si tú vas jugando desde los valores de presión arterial, vas variando, entonces te invito a que constantemente a que vayamos leyendo, vayamos interiorizando estas cosas. Producto de estas modificaciones es donde nosotros tenemos los eslabones de la cadena de supervivencia de hacer el famoso RCP, ¿no? En acá vienen, es un punto que acabé de preguntar, me parece. Mm, aerosol, aerosol, bueno, bueno, no, 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 no. Daisy decía en aerosol, claro. En aerosol, bueno, eso nos referíamos seguramente a lo que es el salbutamol, ¿no? Claro, en aerosol, pues, o sea, porque cuando utilizamos en nebulización son en gotitas. Ya. Entonces, la cadena de supervivencia, ¿qué hacer? El primer eslabón, ¿qué te dice? Reconocimiento, ¿no? El primer paso importante es digamos, el llamar, el avisar, ¿no? Reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de emergencias. ¿A quién llamo? Llamo 105, SAMU, bomberos, le llamo al serenazgo, o incluso algunos hospitales o centros sanitarios tienen su propio número telefónico, se le llama. Se alerta, ¿sabes qué, señor? Hay un paciente varón de tantos años de edad que se encuentra en decúbito dorsal, el paciente, en una frecuencia cardíaca tal. O sea, tú por lo menos, o avisas, ¿no? Avisas. Y es la labor del paramédico. El paramédico debe estar ahí, reconocer, atento, ¿no? Primer paso para reconocer un paciente con paro cardíaco, o un paciente que está ahí y para hacer la cadena de supervivencia, el paciente generalmente va a estar inconsciente, por lo general. No, el RCP tú no le vas a hacer a un paciente que está caminando, que está jugando fútbol, ¿no? O sea, eso no se hacen criterios. El paciente está, por lo general, inconsciente, el paciente está con una frecuencia respiratoria baja, la frecuencia cardíaca, puede estar hasta incluso, la frecuencia cardíaca está muy bajísima, incluso puede llegar a estar momentos sin pulso. La frecuencia respiratoria también está baja. Ahora, seguidamente de eso, vamos a notar, el segundo punto es que el paramédico debe tener los conocimientos que ya les he ido adelantando hace un momento. La famosa reanimación cardiopulmonar, donde debemos tener en cuenta que se deben realizar compresiones torácicas de calidad. ¿Cuántas compresiones torácicas, doctor? Son 30 compresiones y 2 ventilaciones.
En esto de la pandemia, como en algún momento les mencioné, se tenía, ¿no? Que nadie quería dar respiración boca a boca por el famoso COVID, ¿no? Porque tú tenías el riesgo de que te puedan, digamos, contagiar, de que el paciente te pueda tener COVID y tú que estás con tu protector y todo eso, tú no te vas a sacar y le vas a dar respiración boca a boca. Claro, y sí, ¿no? La emergencia sanitaria es así, o sea, y hay mucha razón, y es correcto. ¿Qué es lo óptimo? Que tú vas al momento de realizar tu RCP, tú vayas con tu balón de oxígeno, ¿no? Y con tu mascarilla. Y le coloques pues al paciente de frente, ¿no? Plum, agarras tu balón de 5 litros, su mascarilla, abres toda la llave, oxígeno al 100% y haces sus 30 compresiones y el oxígeno le estás dando ahí, sus ventilaciones. Otro, el famoso ambú, ¿no? Bla, bla. Yo te pregunto, ¿y si tú no tienes esos materiales, por más pandemia que esté, si es una persona ajena, quizás lo vayas a dudar, pero si es tu madre, tu padre, algún familiar tuyo, ¿dudarías en realizar, en darle respiración boca a boca? De ser necesario el caso de no contar con ambú o contar con oxígeno a la mano, yo creo que no. Si fueran nuestros familiares, haríamos hasta lo imposible. Y nos olvidaríamos de pandemia, y de COVID, etcétera. Pero es eso, que nosotros, para eso somos personas de salud, por vocación, por servicio, para brindar ayuda a las personas que más necesitan en ese momento. Entonces, los guías, los protocolos, las cosas van a cambiar. Hay protocolos muy actualizados, de revisiones sistemáticas, de cosas que son totalmente muy buenas. Sin embargo, hay momentos donde se rompe a veces la teoría y tienes que poner ante situaciones que uno tiene que dar. Entonces, cuando nosotros realizamos las compresiones, hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones. Cuando les mencioné, si hay 2 reanimadores, cuando estamos hablando de personas adultas, se hacen 30 compresiones y 2 ventilaciones, así haya un reanimador o 2 reanimadores. Porque es normal, no pueden haber muchos reanimadores. Y hay un reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y va el otro reanimador y así. Pero cuando les mencioné, cuando es un paciente pediátrico, por más que haya hay un reanimador, hace 30 compresiones, 2 ventilaciones. En un pediátrico si hay 2 reanimadores, como les vuelvo a mencionar, si hay 2, cada reanimador hace 15 compresiones y 2 ventilaciones. En caso de pacientes pediátricos. Si hay un reanimador, hará pues 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si hay 2 reanimadores, hará cada reanimador 15 compresiones y 2 ventilaciones. En caso de pacientes pediátricos estoy hablando. Pero en caso de pacientes adultos, así haya un reanimador o 2 reanimadores o 3, igualito va a ser la secuencia. 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Queda claro? Así de simple. Adulto, así haya uno, 2, 3, 4 reanimadores, son 30 ventilaciones y 2 compresiones. En cambio, un niño, un paciente pediátrico, si hay un reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 2 reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones cada uno. Eso que quede ahí es importante. Y por eso que incluso, ahora, doctor, si solamente, también te puede tocar una paciente gestante. Y también te trastoca porque te invita a revisar más. Porque dices, al paciente adulto, yo le hago mis compresiones a nivel de la parte inferior de la apófisis sifoides, o sea, del esternón, la parte más inferior, ¿no? Ahí realizas tus compresiones. Pero si es un niño, no vas a utilizar la mano entre cosas como una cuña, sino utilizas los dedos pulgares. Y si es una gestante, tú vas a utilizar también, vas a entrecruzar las manos y ¡plá! Vas a ayudar a que nazca el bebé rápidamente, o sea. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que revisar constantemente. La profundidad va a ser de 4 a 5 centímetros. La frecuencia, generalmente, llegado a los 2 minutos, debe realizarse 5 ciclos. ¿Cómo debe estar la mano? La mano debe estar de manera perpendicular. ¿Cómo deben estar los brazos? En forma de entrelazadas las manos en forma de cuña. Eso es con respecto a las compresiones que deben ser de calidad.
¿Hasta qué edad se considera adulto para el paciente pediátrico? Normalmente va hasta los 14 años. De ahí, si hasta los 14 años consideramos un paciente pediátrico. Y de ahí el paciente ya va en las etapas, ¿no? ¿Hasta qué edad consideraría un adulto? Como máximo adulto, entre adulto y adulto mayor. ¿A eso te refieres? ¿O desde qué edad? Porque si decimos, o sea, distingamos, ¿no? Paciente pediátrico va hasta los 12, hasta los 14 años, ya, ¿no? Paciente pediátrico. Adulto ya, vamos clasificando, ¿no? Joven, adulto, adulto mayor, hasta los 65, ¿no? 64. Más de 65 ya estaríamos hablando de un adulto mayor, ¿no? Pero nuestros pacientes por lo general son pacientes estándar de que cuando vemos y están expuestos a las minas o trabajadores o población económicamente activa, son entre los 15 y 65 años. Más de esa edad ya no vas a encontrar un paciente trabajando en una mina o trabajando en empresas. Por lo general ya se tienden a jubilar, ¿no? Por lo general. Hay excepciones, sí. Luego tenemos que tener nosotros la máquina o el aparato de desfibrilador. Este famoso desfibrilador es importantísimo y mucha gente ha muerto a causa de no tener esto. De no tener esto. Esta es una máquina muy especial. Es una máquina súper inteligente que tú pones los parches. ¿No? Son dos parches grandes. Estos parches te sacan el famoso EKG, electrocardiograma. Y este EKG, la máquina te va a lecturar, ¿no? Pacientes candidato a realizarse el RCP, te dice. Y si es, o sea, digamos, hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. O sea, con eso, ¿qué te quiero decir? No a todo paciente tú le vas a hacer una desfibrilación. ¿Qué es desfibrilación? Habrán escuchado que son como paletas, eso pasa en la televisión, que carga, carga, pum, y ¡plá! Y le hacen al paciente, lo ponen en el pecho desnudo, ¡plá! Y salta el paciente, le pasan electricidad. No a todos los pacientes les van a hacer el famoso RCP. Se tiene que hacer a pacientes con ritmos desfibrilables. ¿Quiénes son los ritmos desfibrilables? Es a la fibrilación ventricular y a la actividad eléctrica sin pulso. A esos dos ritmos se le hace el famoso RCP. Ahora hay de dos valores. Hay una máquina de 200 joules y una máquina de 160 joules, monofásico y bifásico. Y esto, la máquina te saca primero un EKG, te estabiliza, o sea, hace que el corazón ha sufrido un paro cardíaco, lo vuelve a ritmo, de lo que estaba alterado, lo vuelve a un ritmo normal y trata de mantener esa secuencia, ¿no? Y de ahí aplicará hacia medicamentos. De ahí viene el soporte vital básico, y avanzado, que ya lo van al trasladarlo a un establecimiento, ya le pasarán amiodarona, le pasarán adenosina, medicamentos que le van a llegar a estabilizar al paciente. A controlar la hipertensión a controlar la presión arterial, a controlar, evitar que el paciente se le da anticoagulantes con el riesgo de evitar que se disparen trombos, etcétera. Finalmente, cuando ya llega a un establecimiento de salud, se le da los cuidados integrales. Esa es la cadena de supervivencia. ¿No? Estamos hablando de manera rápida porque no es la clase de RCP. Cuando hablamos del famoso atragantamiento, también vemos que es atragantamiento cuando las vías aéreas se obstruyen, ¿cierto? Ya sea por un objeto que ha ingresado por la boca, ¿no? Y va a obstruir ¿qué cosa? El conducto que va hacia los pulmones, ¿no? Y hace que la víctima se desespere o que tenga la necesidad imperiosa de volver a la normalidad, ¿no? Ahora, se puede dividir atragantamiento o obstrucción parcial o total, ¿no? Parcial es cuando pues, nosotros encontramos al paciente que puede inhalar y exhalar, ¿no? O sea, que puede respirar y que puede toser y emite sonidos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Que el paciente está ansioso, está desesperado, tiene dificultad tanto para hablar como para respirar. Cuando tú lo escuchas a nivel del estetoscopio, el paciente, el pulmoncito va a estar sibilando y hay ronquidos al respirar. El tratamiento es incitar a que el paciente siga tosiendo para que pueda por sus propios medios expulsar, ¿no? Eso es en cuanto a una obstrucción parcial o tratamiento parcial o leve.
Sin embargo, cuando hablamos de un paciente cuando está atragantado de manera total o grave, se da cuando el paciente ya no puede ni respirar, no ingresa ni sale el aire por las fosas nasales, por las vías aéreas. El paciente no puede toser ni emitir sonidos. Y se da el signo universal del atragantamiento, ¿no? ¿Cuál es el signo universal del atragantamiento? Cuando el paciente se, se agarra el cuello con las dos manos. El paciente va a intentar, todo paciente atragantado de manera total o grave va a hacer que el paciente se agarre el cuello y se presione el cuello como que intentara botar algo, sacar algo, pero no puede. Y mucha gente muere así, y cuando muere así se queda con esa imagen, última imagen. Cuando tú vas a la morgue le encuentras con la mano presionando su cuellito, las dos manitos. Los síntomas que vamos a encontrar nosotros, el paciente no va a hablar ni va a respirar, el pecho ya no se infla ni se desinfla, o sea, no hay ingreso ni salida de aire. La piel va a intentar a tener una coloración azulada porque ya no ingresa el oxígeno. El tratamiento, si el paciente está consciente, todavía tiene rasgos, está luchando contra eso, se le hace la maniobra de Heimlich. Si es la maniobra de Heimlich, como les mencionaba, realiza 5 golpes interescapulares, o sea, en la parte de la parte posterior tenemos el omóplato o escápula, tenemos dos omóplatos. Y se da 5 golpes a nivel entre las dos. Pa, 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 5 golpes. Y haces también las 5 compresiones. Como ves, el reanimador está agarrando, se entrecruza la mano, forma como un puño, hace un puño, imagínate, haz puño con la mano derecha. Y con la mano izquierda solamente aplasta esa manito. Y agarras, te vas a tu apófisis sifoides. ¿Qué es la apófisis sifoides? Es la parte inferior del esternón. ¿Quién es el esternón? Es el hueso que está en nuestro pecho, ¿no? En la región ahí, la que une las costillas. Agarras y con toda tu fuerza, ¡plá! Botas de abajo hacia arriba, incluso tú pones tu pie, debe estar, el paciente tiene que intentar abrir las piernas y tú tienes que poner tu pierna en el medio para darte soporte. Y tú levantas tanto con tu pierna como con tu mano, hacia arriba. Como hemos visto, las heridas pueden ser de diversos tipos, hay heridas contusas, cortantes, contusocortantes. Las heridas superficiales solamente afectan a la piel y tejido celular subcutáneo, o sea, a nivel estamos hablando de la epidermis y la dermis superficial, ¿no? Y cuando hablamos de heridas profundas, encontramos que involucran la piel, tejido celular subcutáneo, músculos y órganos. Esto ya son heridas que pasan la epidermis, dermis y hipodermis. Heridas contusas, cuando te haces golpes con objetos romos, ¿no? ¿Qué hace qué cosa? Que te producen dolor, deformidad y sangrado abundante. Por ejemplo, te has golpeado con estabas clavando tu pared y te golpeaste el dedo o te golpeaste la mano. Laceraciones, la provocan objetos romos, ¿no? Y producen dolor y sangrado abundante también, ¿no? Heridas lacerantes. Ponte, por ejemplo, como un objeto sin filo, por ejemplo, no sé, sin filo y superficie plana. Una espátula podría ser una lima, una lima que es un objeto plano y que es de superficie plana. Heridas cortantes son provocadas por objetos con filo y que dejan bordes irregulares. Van a producir dolor y sangrado, ¿no? Cuchillos, picahielos, arco de sierra, bisturí, etcétera, ¿no? Pero también hay heridas contusocortantes, la mezcla de ambas, que hacen que te forman hematomas, que te forman lesiones sangrantes y a la vez cortantes. Por ejemplo, un machetazo. Un machete, te cortas, tiras a una persona, le tiras un machetazo, por el golpe, por ser un objeto contundente, se va a poner la piel una equimosis, se va a formar una hematoma, y también como tiene punta, como tiene filo, también te va a cortar. Y puede cortar venas, arterias, nervios. Hemos ido mencionando que hay heridas punzantes, que objetos puntiagudos, como los picahielos, agujas.
heridas abrasivas o escoriaciones cuando el paciente la típica es el paciente está jugando fútbol en una losa de cemento. Tu audio, por favor. ¿Ya? Heridas abulsivas cuando se dan a colgajo, cuando se cortan. Heridas mixtas, la combinación que yo les he ido mencionando, ¿no? Hay hemorragias, hay diversos tipos de hemorragias internas, hemorragias externas, como les he mencionado, por ejemplo, hemorragias internas cuando se dan por lesiones por objetos contusos, ¿no? Donde vemos equimosis, hematomas, donde vemos moretones. Pero también hay heridas externas que son sangrantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se han hecho por heridas cortantes, cuando se rompen los vasos sanguíneos y la piel sangra. Los sangrados son diferentes, es distinto cuando sangra un capilar, una vena y una arteria, ¿no? La arteria es un vaso de gran calibre, es más elástico, donde circula más sangre. Te cortas y el sangrado es a chorro, profuso. Es como si un caño con tanta presión. La vena también es un vaso sanguíneo que tiene digamos, transporta bastante sangre, sí, pero el sangrado es continuo. Te cortas y el sangrado no va a parar. En cambio, cuando te cortas la arteria, te cortas y sangra así como por momentos, hace una pausa y por cada pausa, por cada momento de descanso, te emite con tanta fuerza y eyecta. Son menos elásticas que las arterias. Las arterias son más elásticas y transportan más volumen de sangre. Las venas tienen menos calibre, que son menos elásticas y transportan de manera continua. El sangrado de las venas es rojo oscuro y fluye de manera continua, como menciona la literatura. En cambio, la sangre arterial es más brillante y fluye cada vez que late el corazón. Es por eso que el corazón hace sístole, diástole, sístole, contracción, diástole, relajación, y bota de manera intermitente. Producto de eso vamos a ver que existen diversos tipos de shock. El famoso shock es cuando el paciente no responde a tratamientos con fluidos, ¿no? O sea, el paciente, digamos, tiene una hemorragia, tiene sangrado, y tú le repones, como les mencioné en algún momento, cristaloides, que son cloruro de sodio, lactato de Ringer. Tú le das al paciente y el paciente no recupera la volemia, no recupera la perfusión. Si pese a el paciente está sangrando, ya le has suturado, has cosido, pero tú le estás dando líquidos, le estás hidratando, estás reponiendo el medio interno y el paciente, pese a eso, no recupera su función, no recupera los parámetros vitales, el paciente va a llegar a entrar a un grado de shock. El más conocido, el más clásico, shock hipovolémico, ¿no? Donde el paciente está perdiendo sangre profusamente y por más que le repongas, ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale cuando se hace heridas grandazas. El distributivo, cuando vemos producto de alergias, ¿no? O cuando hay infecciones diseminadas, severas, sepsis. Noches. Ahora, también vemos cuando encontramos un shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico es cuando ya vemos fallas del corazón, como bomba, cuando se daña la función. Y shock obstructivo es cuando vemos lesiones que están contiguas a nivel del pulmón, colapso pulmonar, embolia pulmonar, derrame pleural, neumotórax de tensión. Las quemaduras son de diversos grados, debemos mencionar esto, las quemaduras hay de miles de clasificaciones, pero de las más importantes, quemaduras térmicas, quemaduras por radiación, quemaduras químicas y eléctricas, ¿no? Las quemaduras térmicas, por ejemplo, por fuego directo. Pueden producir gases, llamas, líquidos, objetos que tienen temperaturas elevadas. Por radiación, tenemos la famosa radiación ultravioleta, no ultravioleta, alfa, beta, delta, gamma. Radiación, quemaduras químicas, ¿no? Por la soda cáustica, potasa cáustica, ácidos, álcalis, que van a ser necrosis coagulativas, necrosis liquefactivas. En muchas ocasiones solamente debemos utilizar agua, ¿no? Si te cae un ácido al ojo, ¿qué haces? Tienes que echarle bastante líquido, agua y agua y agua y te va a hacer una necrosis coagulativa. ¿Qué pasa si te echas álcalis al ojo? Te va a dar una necrosis liquefactiva, ¿no? O sea, son términos que ya se van dando en este tema, ¿no? Quemaduras eléctricas, que uno ha visto, justo este tema es una de las más peligrosas. Hay gente, recuerdo hace un tiempo, en Huancayo, 2014,
Un futbolista en pleno partido, en pleno partido, le cayó un rayo. Ah, cayó el rayo en la cancha y plum, le chocó a él y descargó en él. ¡Pum! Y en segundos se descompensó. Para su buena suerte no murió el paciente. Pero es rarísimo, es un milagro de Dios. Generalmente la quemadura eléctrica te mata porque el 60% del cuerpo humano es de contenido líquido, agua. Y cuando el paciente tiene esto, el paciente, la quemadura eléctrica es tan potente y la carga es tan fuerte que te deshidrata rápidamente. Y si te quedas sin agua, te da un shock hipovolémico y te mueres. La otra clasificación de las quemaduras importantísima que el paramédico debe saber es pues, la quemadura por extensión de daño, ¿no? Quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. La quemadura de primer grado generalmente solamente abarca la dermis, la piel solamente está roja, la gente que se va a broncear, me gusta la playa, me gusta la piscina, se quema la espalda, en la tarde se están echando en la espalda tomate, están echándose pepinillo, no sé, parece una ensalada a su espalda, para evitar el dolor. Heridas de segundo grado van a abarcar hasta la dermis, hasta la dermis superficial. En este punto deben conocer cómo diferencio la herida de segundo grado cuando yo escucho hablar del término de los famosos ectemas o ampollas. Es el término correcto, el término preciso para poder catalogar una herida de quemadura de segundo grado. Las ampollas se revientan. ¿Quién no se ha quemado en casa con con agua caliente, con un objeto, y te forman ampollas? Las heridas se revientan, las ampollas se revientan. No, ¿cierto? Las ampollas no se revientan porque son dolorosas. Y el término correcto de las ampollas se llama flictemas. Heridas de tercer grado no solo abarcan desde epidermis, dermis y hipodermis. Todo. Y de acuerdo tenemos quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de tercer grado ya no son dolorosas. ¿Por qué? Porque incluso te queman hasta los nervios. Se destruyen los nervios, se destruyen los músculos, llegan hasta el hueso y el no duele. Pero el paciente tiene gran riesgo de morir. ¿Por qué? Uno, por deshidratación y otro, ¿por qué? Porque al estar descubiertos, desprotegidos, hay un proceso infeccioso que puede desencadenar en la muerte. Cuando hablamos de fracturas, hay diversos tipos de fracturas: cerradas, abiertas, fracturas cerradas o no desplazadas, donde vemos que el hueso, vemos que el miembro está deformado, pero no hay solución de continuidad, no hay rotura de piel. Heridas expuestas, vemos que el paciente se roto, el hueso está deformado, el miembro puede ser miembro superior, inferior, que está deformado, está colgado, está deformado y a la vez está sangrando. Y vemos astillado, el huesito está ahí. Que se presenta dolor, hay hipersensibilidad al tacto y hay limitación funcional o impotencia funcional. ¿Qué debemos hacer? Si estamos como paramédicos, estamos ante una situación así, buscamos inmovilizar con un sistema de férulas y férulas, ¿no? Improvisamos con una tabla, si no tuviéramos, y inmovilizamos el miembro, lo llevamos al centro asistencial más cercano para dar el mejor manejo. Vemos el tema de las articulaciones, vemos la luxación y el esguince, ¿no? La luxación quiere decir cuando, si bien es cierto, el cuerpo humano está bien engranado, está como una máquina, está ensamblada, cada pieza en su lugar. Si tú ves que un hueso se sale de su lugar, comúnmente le estamos llamando la luxación. Y este debe retornar a su posición adecuada. ¿Para qué? Para cumplir la función normal que tiene este. Sin embargo, requiere de movimientos el término correcto el término médico se llama la reducción, para tener la funcionalidad adecuada. Y tú utilizas diversas maniobras, ¿no? Para poder volver a su normalidad. Los hacen los traumatólogos y incluso la gente se va hasta en los hueseros. Es muy doloroso, pero tienes que poner analgésicos, desinflamantes y luego realizar maniobras de extensión, flexión, aducción y abducción. Y el paciente vuelve a la normalidad. Los esguinces ya lo hemos mencionado, los esguinces se presentan cuando, ya, Miguel, si una persona ha sufrido una quemadura de segundo grado o tercer grado en el pecho o tórax y ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, ¿qué debemos hacer? Ya, a ver, en este caso, ¿no? Si bien es cierto, a ver, quemadura, primero deberíamos
si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de quemaduras, el quemadura del paciente se va a deshidratar. Y ahora nosotros utilizamos, hay una famosa regla de los nueve, no sé si les habrán mencionado en algún momento la famosa regla de los nueve de Wallace, que de acuerdo a la superficie de extensión, nosotros vemos, ¿no? O sea, el tórax, por ejemplo, vale un 18, tórax anterior 18%, pues, o sea, tiene una clasificación. Y de acuerdo a su porcentaje sale una regla, ¿no? Te sale 4 por el peso de la persona, por el porcentaje de superficie corporal. Imaginémonos, ¿no? En el ejemplo que pone su amigo, 4, el peso del paciente pesaba 60 kilos y el porcentaje de superficie corporal, digamos, él solamente está mencionando que está agarrando el pecho, el tórax, tórax nada más anterior. Entonces ahí estaríamos hablando de un 18, por ejemplo, ¿no? Entonces sería 4 por 60, sería 240, 240 por 18. ¿Ya? Entonces es el volumen total que nosotros le vamos a pasar, 240 por 18. Más o menos son 4 litros 320 de líquido que yo debo reponer a mi paciente. Ahora, eso yo no le voy a pasar los 4 litros de porrazo. Se pone el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en el resto de horas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sí o sí tengo que hidratarlo, porque yo estoy expuesto un paciente con una quemadura, ¿no? Entonces, dependiendo del grado y la extensión, yo le voy a hidratar. Lo hidrato definitivamente. Ahora, un paro cardiorrespiratorio en este escenario, digamos, va a depender, o sea, a la causa de a qué se esté debiendo, ¿no? O sea, si el paro sea, definitivamente, si es por una deshidratación, hidratarlo rápidamente con cristaloides puede ser cloruro de sodio, ¿no? A chorro. Ahora, si nosotros vamos, si es, digamos, un shock obstructivo, o si es un shock, no sé, distributivo, si es por una infección, o si es por, no sé, va a depender, o sea, el paciente con falla renal, ya estamos hablando, si el paciente es con falla renal en una quemadura igual, ¿no? Debemos ver qué líquidos, en este caso tendremos que pasar el agua, debe ser pasarle el agua destilada sin electrolitos, ¿no? Sin cloruro, sin sodio, sin esto, ¿no? Porque nosotros el paciente renal va a sufrir con la función renal, ¿no? Y vamos a tener que ver sus marcadores, ¿no? En ese momento, en este caso, pero es que va a ser, digamos, o sea, si nosotros hablamos de un primer nivel de atención, o nos encontramos, por ejemplo, suponte, en una mina o en la calle, yo debo buscar lo que tengo, ¿no? Digamos, si no tengo agua destilada, tengo dextrosa, ya pues, le pongo dextrosa, pues no, la cosa es hidratarlo, ¿no? Pero con el riesgo de que yo me lo voy a llevar para el otro lado, voy a llevar la glucosa. Ahora, si no tengo, digamos, no tengo dextrosa, ya buscaría agua destilada. No hay agua destilada, solo me queda cloruro de sodio. Estas situaciones ya son caso a caso, ¿no? O sea, y ver riesgo-beneficio, ¿no? Pero lo óptimo que hacer un paciente con falla renal y quemadura, buscar, colocarle lactato de Ringer. No hay lactato de Ringer, busco agua destilada. No hay agua destilada, pongo cloruro. Pongo, por último, pongo dextrosa, ¿no? Ahora, el otro, ya su compañero también ya le respondí, y va a depender en muchas situaciones, nosotros vamos a tenernos que poner en la situación y ver la mejor manera de resolver estos casos. Porque no vamos a, o sea, estos casos no nos van a ocurrir. O sea, qué bonito sería, ¿no? Pucha, agarro y me da un paro cardiorrespiratorio, una quemadura, un paciente, quemadura de tercer grado, donde el paciente está expuesto los miembros inferiores y, pum, y está en el hospital. El paciente va a pasar una cura quirúrgica, tú lo vas a hidratar, el paciente lo vas a limpiar, le vas a poner de todo plum, abres dos vías, le hidratas, le pones cristaloides, le pones coloides, pasa su proceso de limpieza, le vas a dar inotrópicos, miles de cosas. Pero si te da lo mismo en la autopista, ahí es donde te hace tambalear todo y es por eso que se intenta utilizar las herramientas que tengas al instante. Y sobre todo, pero siempre cuando hablamos de quemaduras, hay que tratar de mantener nuestro paciente hidratado. El 60% del cuerpo es agua. Y tratemos de hidratarlo con lo mejor que tengamos, pues, ¿no?
A ver, seguimos. Y por último, ya bueno, los esguinces les mencionaba acá a los futbolistas que les encanta, ¿no? Están jugando un partido de fútbol, hacen una mala maniobra, se tuercen el tobillo, se mueven la rodilla, se lesionan la rótula y todo está unido por ligamentos. Los ligamentos son como ligas y las ligas van a depender, es como que si tú una ligas, tú normalmente tienes una tensión. Si tú jalas una liga, lo tienes ahí y cortas, una vez que cortas ya pierde la tensión. ¿Y qué tendrías que hacer para reparar? Si se rompe, tienes que suturar, coserlo. Sin embargo, si solamente se ha estirado, tienes que esperar a que vuelva a su proceso y estabilizarse y te ponerle hielo, analgésicos, desinflamantes y y esperar su reposición. Las inmovilizaciones van a ser normalmente, ¿no? De hombro, de codo, de muñeca. ¿Qué es lo que se busca? Es que lo correcto es que te dicen, ¿no? Por ejemplo, yo me realicé un corte o digamos, me luxé mi codo. Yo sé que la articulación es del codo, ¿no? Pero ¿qué debo hacer? Yo debo buscar ahora algún tipo de mango, algún tipo de material, algún material ortopédico, ¿no? Como en estos casos, como son, digamos, materiales de mano, elásticos. Pero ¿qué debe ser el objetivo? Es que deben pasar, o sea, si el codo está en la intersección del antebrazo y el brazo, esos materiales deben envolver las dos zonas, deben agarrar tanto el antebrazo y el brazo y debe estar bien protegido el codo. Si me lesiono la muñeca, el dispositivo que yo tengo que encontrar para inmovilizar y tener un resultado adecuado en mi tratamiento, debe ir un dispositivo que va a involucrar mi mano y el antebrazo. No solo agarrar la muñeca nada más, porque si tú agarras solo la muñeca no va a tener tanto resultado. O si agarro solo el codo, tampoco. Debo agarrar que sea el material que yo tenga elástico, no sé, quiero movilizarlo y quiero tener, digamos, ante un esguince, ante una luxación o ante una, digamos, una fractura no desplazada, inmovilizamos. ¿Y con qué? Con férulas, inmovilizamos con vendas, pero ese vendaje que siempre se va a pasar, ¿no? Si es la articulación del codo, agarro las dos regiones que están contiguas, ¿no? Lo mismo para cadera, rodilla y tobillo, ¿no? Ya hemos hablado de las luxaciones, de los esguinces, ahí te hablan de la maniobra de Kocher, vemos, ¿no? Cómo van dándose sus rehabilitaciones. Cuando ya hablamos de urgencias y emergencias ambientales, vamos a ver que generalmente acá tenemos que hacer cuando hay calambres, cuando hay insolación, cuando hay golpe de calor, ¿no? Calambres generalmente es cuando el paciente pierde el sodio, ¿no? A través del sudor. ¿Qué se le suele dar a los pacientes cuando tienen calambre? Generalmente a veces les piden que se coman plátanos o les dan vía endovenosa, ¿no? Un clorurito de 100 cc y el paciente se le inyecta el cloruro y el paciente repone rápidamente. Insolación, ¿no? Pasa cuando el paciente pierde sodio y líquido de manera excesiva a través del sudor. Es como que cuando el calor, o sea, eso pasa en Lima, ¿no? Cuando el paciente aparentemente está en Lima la gris, donde todo está oscuro, donde está así, o sea, nublado, sin embargo, tú estás caminando y sientes que te estás quemando, ¿no? Y tú estás sudando, estás ahí perdiendo calor, estás sudando, sin embargo, ¿es por qué? Porque la insolación, el grado de calor es fuerte, ¿no? Y a consecuencias del desgaste de la capa de ozono, ¿no? La industria, lastimosamente, son secuelas, consecuencias. Golpes de calor que sucede cuando hay sobreexposición a un ambiente de alta temperatura, no les mencionaba, ¿no? En África, muchos futbolistas han fallecido en pleno partido de fútbol. La frecuencia cardíaca normalmente está entre 60 a 100, pero cuando están en su pleno partido de fútbol, esos llegan a llegar a 150, 160, 180 latidos por minuto. La presión arterial que está normalmente 120 sobre 80, llegan a 160, 170, o sea, vuelan, ¿no? Y lo más triste, si estos pacientes no han recibido un chequeo adecuado, una revisión adecuada, ¿qué es lo que hacen? Estos pacientes hacen estas aceleraciones, esta descompensación y no han tenido una buena revisión y ellos congénitamente tenían una hipertrofia del miocardio y los pacientes llegan a fallecer.
Es por eso que es muy triste acá en los hinchas del Cristal ya han visto fallecer, creo, a dos futbolistas, me parece, en Cusco, en diferentes años. El último fue de un joven de 18 años, 19 años, creo. En Cusco, cuando estaba en pleno partido de fútbol, el joven, el pequeño, se descompensó, falleció. Porque sacaron la biopsia, hicieron la biopsia que tenía una miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué tenía el partido? En la ambulancia no tenía su desfibrilador. Y la importancia del desfibrilador. Bueno, y ahí así. Son temas que, bueno, nos vamos dando las picaduras que les he mencionado, que debemos tener, ya para culminar, como ya me están pidiendo ya el tiempo, debemos tener las abejas, erizo, medusas, avispas, etcétera, debemos tener siempre de mano de antídoto la atropina, ¿ya? Atropina, y también debemos tener la adrenalina, o también los antihistamínicos, la, la clorfenamina, loratadina, desloratadina. Si no me responde eso, me asocio con la dexametasona, corticoides, y si aún así no hay respuesta, me voy por la parte de la adrenalina. Les va a ayudar a salvar vidas. Ya casi por finalizar, ya nosotros vemos en este punto, tenemos lo que les mencionaba, ¿no? El paramédico debe contener la lista de medicamentos y sus antídotos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos en exceso el uso de paracetamol en exceso y el paciente se ha tomado 10, 20 pastillas de paracetamol, me quiero morir. ¿Y cuál es el antídoto? Les mencionaba hace un momento la N-acetilcisteína, ¿no? Si el paciente, digamos, se ha intoxicado por plomo, le dan edeato disódico. Si el paciente, no sé, ha ingerido opiáceos, le damos naloxona. Si nosotros, por ejemplo, vemos, como les mencionaba un rato, le dan alcohol metílico, eso de las discotecas, esos tragos baratos, que son así los famosos cover. ¿Cuál es su antídoto? Es el etanol, o sea, la famosa, la cerveza, etcétera, ¿no? Ya sí, dejamos estas listas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. En realidad es muy largo. Acá es un resumen ya de lo que se hizo del soporte vital básico, ¿ven? Las compresiones, ventilaciones, y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. En realidad es una revisión muy larga. Es suministrarle toda la información para que ustedes puedan tener decisiones, ¿no? Lo más importante es que ustedes conozcan y puedan resolver. Igual se va a dejar las diapositivas para que ustedes puedan revisarlas y tener en cuenta, ¿no? Es amplio. Para el tiempo que se nos da es muy, tratemos de ser lo más conciso posible. Bueno, si hubiese alguna pregunta ya para finalizar, si no, en todo caso estaremos pasando ya a cerrar la presentación del día de hoy. Entonces, Marisol, nosotros a nivel de la selva tenemos los famosos sueros antiofídicos. Y generalmente esos se llaman los famosos viales, ¿no? Podemos pasar 2, 3, hasta 4 viales si le pasa bien la venosa. Recordemos que la mordedura por serpiente es muy dolorosa y vamos a utilizar incluso utilizamos opiáceos, incluso llegamos a utilizar hasta el dolor es insoportable, utilizamos morfina para dolor. Y su suero antiofídico, al mismo tiempo tenemos que utilizar corticoides como dexametasona o hidrocortisona y antihistamínicos como la clorfenamina. Asimismo, debemos ver el tiempo de sangre y coagulación para determinar si el paciente puede morir por sangrado. Y si es así, podemos ponerle vitamina K. Manejo bien la venosa, Marisol. Ya hay un protocolo en Perú. Tenemos hay antiofídicos. Lo que no tenemos es antídoto para la picadura del alacrán. Es lo que les mencionaba y es muy complejo. ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar y dar por concluida la sesión del día de hoy?